nuevamente gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada quiero decir que el libro que hoy estamos presentando va a formar parte de nuestra colección de jurisprudencia, básicamente que es la colección que busca sintetizar los criterios de los tribunales de nuestra ciudad para justamente brindar mayor previsibilidad y transparencia al sistema jurídico. Así que bueno, este libro pasa a formar parte de esa colección. Quiero aprovechar para, bueno, en primer lugar para agradecerle al doctor López Zabaleta que confiara en nuestra editorial para publicar su libro. Y quería contarles algunas cosas. En primer lugar, que como les dije, si bien hay otras obras de jurisprudencia editadas y publicadas por nuestra editorial, la verdad es que muy pocas encontramos dictámenes del Ministerio Público, así que creo que es algo para celebrar, porque todos sabemos que los dictámenes que realiza el Ministerio Público muchas veces son trascendentales para la resolución de las cuestiones, mucho más tratándose del sistema acusatorio. Y además esto no es solo un trabajo técnico, sino que también es un mapa de la política criminal, creo, de nuestro poder judicial. Y además cada una de estas instancias, y creo que por eso está Marcela acá, es acompañado por la sentencia del Tribunal Superior, lo que hace que el trabajo reunido en el libro sea completo, porque nos permite ver los criterios de ambas instituciones tan importantes en nuestro sistema judicial. Ahora, dicho esto y agradeciéndole nuevamente a Martín, a quien le voy a dar la palabra, que haya confiado en nuestra editorial para publicar este libro que realmente creo que es de mucho interés para los operadores de justicia en la ciudad. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes a todos y a todas. Creo que los saludé, pero reitero el saludo. En primer lugar, agradecerle nuevamente a la editorial Juzgaires por confiar en nosotros y darnos la posibilidad de hacer este libro. Y además, como el público se renueva, quiero un aplauso para la nueva presidenta del Colegio de Abogados. El orgullo de tener la primera presidenta mujer del Colegio de Abogados, que es amiga nuestra, así que, bueno, doble alegría. Y agradecerle también a las mujeres que me acompañan en esta mesa, que son todas mujeres a las que yo quiero mucho, que comparto con ellas mucho, que respeto, que son mujeres que van al frente, que consiguen cosas, que abrimos puertas todo el tiempo. Así que para mí es un honor que estén acompañándome en la presentación de este libro. Ya metiéndonos un poco en lo que fue los orígenes del libro, en realidad quiero ir más atrás de los orígenes del libro. Cuando me tocó llegar a la Fiscalía General Adjunta, en compañía de gente amiga como Iván Kolev, como Martín Lozada, como Daniel Tropea, nos propusimos, en términos amplios, antes de llegar al libro, nos propusimos que se note que llega alguien a Fiscalía General que trabajó en la primera instancia. O sea, después de casi 20 años de trabajar en la primera instancia, el objetivo que yo me fijé es que la gente de la primera instancia, los magistrados, los funcionarios y los empleados sintieran que alguien de la primera instancia por fin llegó a un área de Fiscalía General. Esto mismo, durante los últimos 6, 7 años, fui proponiéndoles a todos los funcionarios que yo me daba cuenta que les iban proponiendo ir a Fiscalía General para distintas tareas, ¿no? En algunos casos me fue bien y en otros casos no me fue tan bien con la recomendación, ¿no? Pero la idea es, si te toca llegar a Fiscalía General Adjunta, a una Secretaría General, demostrá que tenés todo el tránsito que hiciste en la primera instancia sirvió para algo, porque en definitiva la pelea grande, la batalla grande del Poder Judicial se pelea en la primera instancia. Esa es la realidad. Es ahí donde tenemos contacto con la víctima cuando viene con su conflicto. Es ahí donde tenemos que escuchar a la víctima y resolverle el conflicto. Es ahí donde tenemos que mostrar que las vías de acceso están abiertas. Es ahí donde gastamos toda la energía que tenemos que gastar para demostrar que somos una justicia diferente. Después, en Cámara y después ante el Tribunal Superior, obviamente las cuestiones que se resuelven ahí
van a generar los patrones después para seguir, ¿no? Pero la realidad es que cuando ya la causa llegó a ese punto y la urgencia ya pasó, se transforma por ahí en una cuestión más jurídica que coyuntural, y nosotros tenemos que seguir mostrando que somos una justicia ágil, abierta, que tenemos plazos cortos, y todo eso pasa en la primera instancia. Por eso logramos un montón de cuestiones, o trabajamos en un montón de cuestiones, ¿no? Las unidades de flagrancia, para que poder separar lo que es la atención en un caso de urgencia del trámite en una investigación. Por eso la creación de las fiscalías especializadas, cada una con un sentido, para que cada especialización también te dé el acercamiento con cada víctima de acuerdo al problema que trae. Por eso también una de las especializadas, la UFEIDE, que cuando tuvimos el último traspaso de delitos en el año 2018-2019, habían 3 cuestiones que nosotros veíamos que si nosotros no ordenábamos bien iban a tapar el sistema. Una de ellas era la tenencia para consumo personal de estupefacientes. Creamos la UFEIDE, que no solamente sirvió de dique de contención para todo el sistema, de todo ese caudal de trabajo, sino que nos dio soluciones de calidad y respuestas permanentes. Lo mismo ocurre con la unidad de delitos, contravenciones y faltas especiales. Era otro dique de contención que le tuvimos que poner al sistema, porque si no todas las lesiones leves de tránsito iban a tapar el sistema. Lo mismo ocurrió con la UFEDICI, con los delitos y contravenciones informáticas, con los fraudes informáticos. Al haber especializado, nosotros no solamente le dimos más cercanía a la víctima con su conflicto y más especialización y más herramientas para resolverlo, sino que contuvimos ese caudal de trabajo para que el resto de las fiscalías no lo sintieran. Mantuvimos la flagrancia de la noche también, que fue importante para que los operadores que trabajan durante el día no estuvieran, pasaran toda la noche atendiendo el teléfono. Sumamos los auxiliares fiscales, que hoy por hoy son una columna vertebral del sistema y que nos han dado excelentes resultados y nos hacen quedar tan bien frente a los jueces cuando nos toca ir a las audiencias. Ahora estamos camino a consolidar el proceso de ejecución, o sea, una unidad fiscal de ejecución, como para poder ya definidamente tener todo el proceso bien claro, ¿no? Tenemos un área de flagrancia que se ocupa de la urgencia y en la emergencia del caso, tenemos los fiscales que investigan y litigan, y luego tenemos la Fiscalía de Ejecución que le da punto final a ese trabajo que se hicieron en las 2 etapas anteriores. Y como corolario de eso, también para demostrar que nuestra principal importancia se la damos a la primera instancia, el trabajo que venimos haciendo con el Consejo de la Magistratura, cuya presidenta nos acompaña, y con Genoveva Ferrero en particular, los últimos 6 años para consolidar la idea de los polos judiciales. La mayoría de los que estamos acá, hace 20 años, 18 años, nos tocó ir con el cartel de fiscalías descentralizadas. En aquel momento era la novedad, todo el mundo hablaba de descentralización, y hoy podemos decir que fue una descentralización boba. Boba porque estábamos los fiscales, los defensores en un barrio, venían las víctimas, venían los vecinos, venían los imputados, todos viviendo en el mismo barrio, pero cuando teníamos que ir a resolver un asunto, teníamos que todos juntos ir de la mano al juzgado que estaba en el centro. O sea, esa descentralización que fue tan novedosa, en realidad lo que nos mostró es que si no lo hacemos inteligentemente no sirve para nada. Por eso, desde que Genoveva está a cargo de la administración del Consejo de la Magistratura, venimos consolidando esa idea. Ya logramos el primer polo judicial en la Unidad Fiscal Este en Suipacha, donde hay una alcaldía hecha por el Servicio Penitenciario, hay salas de audiencia, hay juzgados, hay defensorías y hay fiscalías, todo en el mismo edificio. Lo mismo con la Unidad Fiscal Norte, que ya están mudados los jueces y los defensores, y mañana empieza la mudanza de los fiscales. Y si Dios quiere, lo mismo haremos con la Unidad Fiscal Sur y con la Unidad Fiscal Oeste en algún momento. Todo para demostrar, digamos, que las herramientas son las que tiene que tener la primera instancia. Y así sí llegamos a lo que es hoy una realidad. ¿Qué hacíamos? Cuando llegamos a la Fiscalía General Adjunta desde lo jurídico dijimos, y también hagamos lo mismo, generemos herramientas para la primera instancia. Y en aquel momento veíamos los dictámenes, y los dictámenes eran muy lavados, era una sola carilla, no eran autosuficientes, era como un pase, casi como que no nos hacíamos cargo en muchos casos, no en todos, del rol que seguía teniendo el Ministerio Público Fiscal en lo penal, incluso en esa etapa. Y así fue que cambiamos la modalidad, junto con el equipo que ya estaba, Adriana de la Justina,
García Berro y los chicos, que después los voy a mencionar porque son los que colaboraron con el libro. Hicimos que los dictámenes sean autosuficientes, relatamos los hechos en cada dictamen. Obviamente eso genera mucho más trabajo, pero es el capital que después le puede servir a los fiscales cuando la jurisprudencia sale en consonancia con el dictamen, ¿no? Entonces sí, de verdad consideramos que esos dictámenes empezaron a ser buenas herramientas. Afortunadamente el Tribunal Superior, con Marcela Delanza a la cabeza, también pudo, a la cabeza de todo este espíritu, digamos, pudo advertir lo mismo, y la verdad que el Tribunal Superior empezó a remitirse en sus resoluciones a los dictámenes de la Fiscalía General Adjunta Penal. Eso para nosotros es un orgullo, siempre fue un orgullo desde el principio. Eso se fue reiterando y hoy tenemos una estadística que es buenísima respecto de eso y de la efectividad. No quiero meterme en ese tema ahora, pero estamos muy contentos con eso, ¿no? Entonces ahí también se daba un ida y vuelta permanente con los fiscales en los grupos de chat que tenemos y demás. Jurisprudencia, dictamen, miren esto, pum, se los pasaba. Buenísimo el ida y vuelta, que la idea es que eso después baje también a sus equipos de trabajo y me consta que así ha sido porque muchos me vienen a comentar dictámenes y fallos nuestros. Y bueno, ahí surgió la idea de decir, ¿y por qué no lo sistematizamos? ¿Y por qué no publicamos un libro? ¿Y por qué no lo llevamos? Y bueno, empezó hace 1 año y medio esta idea, después de casi 5 años de Fiscal General Adjunto Penal, y acá estamos, ¿no? Con una herramienta que además me parece que para esta etapa en particular del Poder Judicial de la Ciudad, que está en plena etapa de expansión, porque estamos recibiendo competencias y fueros nuevos, estamos trabajando para ver si el fuero penal todavía adquiere más músculo con nuevas competencias. Es un buen mensaje también a la ciudadanía, ¿no? Mostrar transparentemente cuáles son las posturas del Ministerio Público Fiscal, no ya solamente el antecedente o el caso, no. Le estamos mostrando cuál es la postura, la política criminal a la cual apunta el Ministerio Público Fiscal y que la mayoría de los casos es seguido por el Tribunal Superior. Esto para la ciudadanía, para los operadores judiciales, fiscales, jueces también, defensores, y fundamentalmente también para los abogados particulares, porque en definitiva, de vuelta, estamos en etapa de expansión, de apertura, vienen abogados que no estaban litigando con nosotros, que se encuentren con una obra, por lo menos saben que es el Ministerio Público Fiscal el que está opinando, ¿no? Hicimos una herramienta que me parece muy útil, con un índice muy claro, pensado especialmente, dividido por competencias, por materias, pero también dividido por cuestiones procesales, así que creo que les va a ser de mucha utilidad. Y no me quiero meter en el fondo del libro en particular, pero sí quiero hablar por lo menos de 3 cuestiones o 3 hitos que ha tenido los dictámenes nuestros que luego terminaron siendo jurisprudencia del Tribunal Superior. En primer lugar, la jurisprudencia que tiene que ver con el artículo 173, inciso 15 e inciso 16 del Código Penal. Acá lo que se logró fue, lo que buscábamos era que los delitos nuevos o creados a posteriori de la ley Cafiero sean competencia de la ciudad. Y si bien lo veníamos haciendo por criterios generales de actuación, la realidad es que no lo teníamos como fallo de un tribunal superior, ¿no? Y nosotros obviamente íbamos con la ley Cafiero, con esa famosa frase que dice la nación mantendrá su actual competencia, con lo cual dijimos, la actual competencia al momento de la redacción de la ley, todo lo que viene a posteriori es de la Ciudad de Buenos Aires. Fuimos con este dictamen ante el Tribunal Superior y logramos que el Tribunal Superior fuera en el mismo sentido que nosotros, con lo cual ya ahí no solamente teníamos los criterios generales de actuación de la Fiscalía General, sino ya teníamos un fallo del Tribunal Superior que despejó cualquier tipo de dudas en cuanto a las competencias. Lo mismo ocurrió con la falsificación de documentos cuando son presentados por empleados o funcionarios públicos de la administración de la ciudad, que hasta ese momento se decía que no éramos competentes y en realidad nosotros lo que dijimos es, miren, si un empleado o un funcionario de la ciudad trae un documento falso de un médico diciendo que en realidad estaba enfermo cuando era falso, en realidad está alterando la administración local, con lo cual esos delitos, por más que no hayan sido traspasados directamente, esas calificaciones legales sí alteraban todo lo que tiene que ver con los capítulos de la administración pública, y fue así también que el Tribunal Superior siguió con nuestro criterio. Y por último, como para mencionar algo que buscamos en los casos de violencia de género. Aquellas medidas de protección que estaban vigentes en casos contravencionales
o penales y que las causas terminaban por alguna razón, o porque cumplieron la pena, o por archivo, o porque se cumplió la suspensión del proceso a prueba, y ahí nos quedaba un limbo de la necesidad de una medida de protección para poder seguir cumpliendo con la ley 26.485, y la discusión era, pero esta medida de protección, ¿quién la tiene que dar? Porque ya la causa ya no la tenemos, penalmente no la tenemos, se la tenemos que mandar a civil para que lo haga. No, la cuestión, nosotros sostuvimos que somos nosotros, la justicia penal, la que tiene que seguir para cumplir con la ley de protección de violencia contra la mujer, con estas medidas de protección, y el Tribunal Superior afortunadamente también siguió el mismo criterio y le dio todavía más protección a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Estas son solamente 4 de las cuestiones que se tratan en el libro que me parecía importante resaltar. Y ya para ir terminando, sí agradecer fundamentalmente a los que colaboraron de manera directa e indirecta en el libro. Yo digo de manera indirecta porque todos los que pasaron estos 6 años por la Fiscalía General Adjunta Penal, desde cada uno de sus roles, contribuyó en al menos 1, 2, 100 dictámenes, haciéndolo las recomendaciones necesarias para que eso después se transforme en un dictamen firmado. Y de manera directa, fundamentalmente a Iván Kolev, a Adriana de la Justina, a Martín García Berro, que fueron los que coordinaron la obra, a Paula, a Martina, a Maca, que fueron los que estuvieron en la recopilación de todo el material y que fueron tan proactivas para que podamos tener hoy este libro. Así que les agradezco a ellos y fundamentalmente también a todos ustedes por haber acompañado hoy en esta presentación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitaciones a Martín y a todo su equipo por esta obra. Yo digo que nosotros empezamos casi juntos, él de fiscal adjunto y yo de administradora general, él un poquito antes. Martín entre mujeres se siente como en casa, entonces es muy fácil trabajar con él. Y sería muy atrevido de mi parte hablar de dictámenes penales de la Fiscalía ante el Tribunal Superior. Así que no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa, porque ponerme a hablar de eso sería un blef. Yo voy a hablar, y lo venía pensando, de que esta obra, para muchos de ustedes y para los abogados que lo utilicen, es un compendio de dictámenes fiscales, etc. Para mí, que me tocó transitar estos 6 años con Martín, esta obra es quién es Martín, ¿no? ¿Quién es Martín para nosotros como líder en su área? ¿Quién es Martín para nosotros como compañero? ¿Quién es Martín para nosotros como quien desde abajo llegó hasta donde llegó por su manera de ser? Entonces yo pensaba que para mí, hoy acompañarlo acá, era compartir con ustedes que uno de nosotros llegue y se sienta como en familia y como en casa. Digo, es lo más lindo que tiene esto de la familia judicial y esto de poder trabajar entre gente que quiere lo mismo. Entonces, digo, yo más allá de dejar, no puedo dejar un mensaje de qué es el libro, por más de que, perdónale, entiendo que esta es una presentación de libros, pero en mi rol de compañera de trabajo de él, la verdad que yo creo que esto culmina una etapa de su vida, que fue fiscal adjunto penal, y ahora, hace muy poquito, comienza una nueva etapa que tendrá su libro y seguramente será jurídico y para mí reflejará otras cuestiones de Martín. Pero creo que esto hace un cierre a una etapa de él, de su vida, y que dice mucho y que yo los veo a todos sus compañeros acá y que cada vez que presenta algo están todos ustedes. Y yo lo pensaba y digo, yo estoy convencida de que no están todos ustedes porque tienen que estar por su rol institucional. Yo creo que si hablo con cada uno de ustedes, ustedes están acá porque sienten estar acá acompañando esta obra de Martín, mucho más desde lo personal que desde lo institucional. Y eso hace mucho más lindo el trabajo de todos nosotros, ¿no? Trabajar con gente que a uno no es su jefe, sino que lo lidera por sus valores, por su manera de ser, por su manera de pensar, hace que trabajemos mucho mejor. Así que yo nada más quería decir todo esto. Te agradezco por hacerme parte de tu panel. Mis amigas, que acá hay muchas, saben que yo soy amiga de mis amigos y de mis amigas. Martín es un nuevo amigo, el otro día lo llamé y le dije, en estos años del Poder Judicial, yo creo que me hice un nuevo amigo que sos vos, porque compartimos los valores, porque compartimos la forma de pensar, y todos los días los reafirmo, y hoy me gustaba
decirlo públicamente. Muchas gracias. Bueno, hola. Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué digo yo? Con lo que dijo Genoveva, yo estoy un poco parecida, un poquito más orientada porque el derecho penal me interesa y me gusta, pero bueno, por algún lugar quería comentar. Leí la obra, me gustó, me hizo recordar en mi época de estudiantes porque es sumamente didáctica, pero quería decir algo más y por algún lado tenía que empezar, entonces se me ocurrió empezar a hablar de lo que es, no les voy a dar cátedra a la gente que todos los que nos están escuchando saben sobremanera de lo que voy a hablar, pero tenía que enfocarlo desde algún lugar. Y se me ocurrió empezar a hablar que es un dictamen fiscal, que el dictamen fiscal no es un trámite, no lo es ni en el fuero penal, ni en el fuero civil, no es en lo contencioso administrativo, no es en lo laboral, no lo es en el fuero de familia. El dictamen fiscal es una pieza estructural del proceso, responde al mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional y 125 de la Ciudad, que es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. El dictamen fiscal es la expresión institucional del interés público en el expediente. Es la opinión técnica de un organismo constitucional independiente, con autonomía funcional, que asegura el control de legalidad y la defensa de los intereses más allá de las partes. Por eso, el dictamen fiscal es previo a la sentencia. Por eso hay categorías enteras de proceso, los recursos extraordinarios federales, las contiendas de competencia, los amparos colectivos, las cuestiones involucradas de niños, adolescentes, personas con discapacidad, en las que la intervención del fiscal es previa a la decisión judicial y es indisponible. Y cuando un dictamen fiscal está sólidamente fundado, cuando es consistente, cuando construye sus razones con rigor técnico y profundidad doctrinaria, deja de ser una opinión más en el expediente y se transforma lisa y llanamente en el pilar argumental de la decisión judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo viene haciendo desde varias décadas con la fórmula que cualquier abogado litigante reconoce de inmediato, por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General, a los que cabe remitirse en razón de brevedad. Esa remisión aparece en ciertos fallos de la Corte en materias de distintas índoles, ¿no? De determinación de competencia, el alcance del derecho al doble conforme, la constitucionalidad de tributos o el alcance de derechos fundamentales. Es el reconocimiento expreso de que el dictamen hizo el trabajo argumental. El tribunal lo lee, lo evalúa y, si lo encuentra suficiente, lo hace suyo. La calidad del dictamen es una cuestión de responsabilidad republicana. Un ministerio público que dictamina con seriedad fortalece el Poder Judicial. Y en nuestro caso, como dice Martín, cerca del 80% de las posturas sostenidas por el Ministerio Público Fiscal tuvieron acogida favorable por el Tribunal Superior de Justicia. Ese número no es una casualidad o una estadística vanidosa. Es la prueba empírica de que cuando los dictámenes son técnicamente sólidos, jurídicamente consistentes y argumentalmente honestos, se vuelven el sustento de la decisión judicial. Por eso este libro no es solamente una recopilación útil. Documenta expediente por expediente cómo constituye un dictamen sobre el que el Tribunal Superior de Justicia pudo apoyarse para decidir. El libro hace visible el trabajo del Ministerio Público Fiscal, lo hace visible por los operadores judiciales, para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, para los destinatarios del servicio de justicia. Esto es democratización del derecho, es la transparencia de la función pública convertida en un acto editorial. ¿Cuál es entonces el propósito de este libro? Yo lo formularía así. Hacia adentro de la comunidad jurídica ofrece un mapa de repertorio de criterios, un material de consulta de altísima calidad técnica para los abogados, abogadas, magistrados, investigadores, investigadoras. Y hacia la sociedad en su conjunto ofrece la posibilidad de entender cómo se piensa la política criminal en la ciudad, cómo se argumenta, cómo se decide, cómo se construye día a día la respuesta del Estado frente al conflicto penal. En tiempos en que tanto se discute sobre el rol de los ministerios públicos, sobre la autonomía funcional, sobre el sistema acusatorio, sobre la perspectiva de género en el proceso penal, sobre los límites entre la función jurisdiccional y la función requirente,
Este libro es una necesidad y un acto de honestidad institucional. El Ministerio Público Fiscal de la ciudad pone sobre la mesa, sin maquillaje, qué hizo, qué argumentó, qué consiguió y qué no consiguió en los últimos 4 años. Por eso, lo único que me queda es invitarlo a leerlo. La verdad que es una muy buena lectura, ágil y que te deja mucho conocimiento, por lo menos a mí me refrescó un montón de cosas. Y nada más que agradecerle a Martín de que me hayas invitado a participar en este panel, felicitarte. Y bueno, no quiero perder la oportunidad de que en todos los eventos que estoy participante de felicitar a Ale como cabeza de Juzbaire, que durante tantos años nos hace quedar también al Poder Judicial. Así que muchas gracias. Y lo dejo con la que sabe. Sí, andan. Buenas tardes, ¿cómo están? Cuando Martín me invitó a esta presentación, yo acepté sin dudarlo. Últimamente no estoy aceptando muchas cosas, sobre todo no aquellas que representan solo un modismo, algo que está de moda, algo que surfea por la temática pero no profundiza. Entonces, solo estoy yendo a las cuestiones con las que me identifico. Me identifico no desde el pensamiento, sino desde la forma de trabajo, la construcción colectiva. Además, me parece que es espectacular presentar esta obra acá. Yo lo veo un poco como decía Cari, con la democratización de la justicia, como una oportunidad para rendir cuentas, algo que el Poder Judicial no hace. Entonces me parece espectacular que podamos participar de esto como una rendición de cuentas a la ciudadanía, abrirnos, acercarnos, dialogar. Yo quiero empezar hablando de Martín. Te vas a poner colorado, pero es lo que en realidad pienso. Martín trabaja en el Poder Judicial desde el 99, cuando empezaba a construirse la institucionalidad jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de ahí, él recorrió todos los pasos del escalafón. Desde la Fiscalía de Primera Instancia, él ya venía trabajando, hasta después ocupar y dirigir fiscalías temáticas. Si yo no recuerdo mal, estuviste en género, en delitos complejos, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa con Martín? Me identifica un montón, porque desde la mesa de entrada hasta el lugar que ocupamos hoy, fuimos dando paso a paso sin saltar uno solo. No sé si esto está bien o está mal, pero lo que sí sé es que Martín tiene la autoridad para hablar y para dictaminar, porque conoce los problemas, las cuestiones, las soluciones desde distintas aristas. Al estar en distintos lugares de la Fiscalía, yo les puedo asegurar que la lectura de sus dictámenes lo identifica. Y yo sé que lo ha visto desde todos los prismas. Cuando yo juré como juez me regalaron uno de esos caleidoscopios, se llaman, y un juez muy amigo, a quien yo quiero muchísimo, grande ya, me dijo, hay un solo consejo que puedo darte, siempre tenés que mirar el mismo tema desde distintas aristas, mover el foco. Y es verdad, uno movía y los vidriecitos te daban figuras distintas con solo mover un poquito la perspectiva. Y Martín hace eso. Antes de firmar un dictamen, está convencido de que le ha dado todas las vueltas que se necesitan dar una cuestión antes de firmar un dictamen, porque es muy importante, porque él está diciendo, esto tiene que ser así. Esta trayectoria para mí no es un dato menor, sino que es la condición de la seriedad de este libro. Porque para poder producir dictámenes de calidad hace falta más que el conocimiento jurídico. Hace falta haber entendido el sistema, que no es fácil. Y Martín entiende el sistema judicial. Haber visto distintos problemas o el mismo problema y haber asociado problemas para entender que la solución que se propone no es solo la del caso concreto, sino que hay que levantar la mirada y ver cómo repercute en una serie de casos. Dicho esto, yo quiero detenerme en algo que no siempre se comprende bien desde afuera, pero que aquí se ha mencionado. El lugar que ocupan los dictámenes
en el trabajo diario del Tribunal Superior. Cuando yo llegué al tribunal, lo primero que hice fue juntarme con mi amigo, con Martín, para decirle, tenemos que construir algo juntos, tenemos que empezar a hacer algo que en la ciudad no se está haciendo, que es política judicial. La política judicial significa bajar líneas claras en cuestiones que son problemáticas y generan litigiosidad, encontrando una solución que satisfaga al sistema y que permita al sistema funcionar, no romper, dando una opinión exclusiva, formada desde el ego, de la mirada individual, a cómo debe aterrizarse en el tema, no siempre solucionarse. Y entonces con Martín ideamos una estrategia que yo me siento en la confianza de poder compartirla. ¿Te acordás? Nos juntamos y dijimos, bueno, tenemos que encontrar la forma de que un tribunal colegiado, yo ya venía de 15 años en la Cámara, o sea que de colegiación entiendo bastante, ¿no? De construcción de consensos. Tenemos que encontrar la posibilidad de que los dictámenes puedan representar a los 5 jueces, como para que nosotros podamos hacer algo que, como decía Cari, permite que las cosas fluyan sin andar generando votos individuales, que es la remisión a la Fiscalía General. Eso es lo más fácil para un tribunal colegiado, pero requiere de determinados requisitos que es muy difícil encontrar en un dictamen judicial. No es casualidad que en el 80%, como relata en la presentación Martín, nosotros podamos remitir. Y no saben lo que acelera la posibilidad de resolución de los casos por parte del tribunal. Y esto no es decir que muchas veces está ese conflicto de egos. No, yo quiero escribir mi propio voto, pero estás diciendo lo mismo que está diciendo el fiscal. ¿Para qué vas a escribir tu propio voto? Entonces, esto fue todo un ejercicio que logramos construir y que hoy es espectacular cómo nos permite a nosotros agilizar y resolver más rápido. La participación del Ministerio Público funciona para el tribunal como un interlocutor calificado, como una voz con la que se dialoga y en ocasiones se debate. Pues lo importante es la solvencia, la solidez de ese dictamen. Un dictamen superficial o que no trata las cuestiones no aporta nada. Uno bien fundado, en cambio, obliga a pensar con más precisión, a explicar los propios fundamentos, para que no sea solo un argumento autoridad, y a ser más riguroso en la argumentación. Y esta obra trata precisamente de eso. Está organizado alrededor de 2 grandes núcleos que ocupan mucho, en penal sobre todo, las cuestiones de competencia. Y entonces ahí estábamos elaborando doctrina en cada uno de los casos que se nos planteaban, cuando en realidad, si nosotros aclarábamos, ¿te acordás? Cómo discutimos el tema de la desobediencia al fiscal, y él muchas veces me dice, porque esto también es así. Mira, Marcela, yo te quiero decir algo. Los fiscales necesitan de una herramienta que es, y esto no estoy prejuzgando, los fiscales necesitan de una herramienta que clarifique, y la verdad que la desobediencia a una restrictiva del fiscal para nosotros tiene que ser delito de desobediencia, pues los fiscales están necesitando esto como política criminal. Por eso digo que él me habla como fiscal, pero como el fiscal de la trinchera. No me está hablando del argumento de autoridad para que nosotros remitamos algo. Me está hablando de la necesidad de la instrucción. Y esto es muy valioso, porque en general, los que dimos paso a paso, no llegamos acá. Entonces, poder levantar la mirada y encontrarme con mi amigo, pero con el laburante del día 1, eso a mí me da una confianza que yo me lanzo a sus dictámenes en la confianza de que es lo que se necesita, es lo que debe ser y es lo que él está convencido. Y por supuesto tenemos también ese respeto, además ese cariño, ese respeto enorme para poder disentir. Y al día siguiente volver a hablar, sin que eso lastime nada de la relación personal que tenemos y mucho menos la relación profesional. Y yo les puedo asegurar que cuando no estoy de acuerdo con algo que dice Martín, está bien, voy con mi voto, pero lo sigo pensando. Y digo, ¿por qué habrá dicho esto? Y sigo pensando, pero me pasa con cada uno de ustedes.
Porque cuando yo tengo que ver una resolución de un juez, y acá veo a varias, digo, ¿por qué resolvió esto así? Y como los conozco, trato de ver cómo venía ella resolviendo o él resolviendo ese tema, cómo fue evolucionando, y que, porque no es esto se revoca, yerra al magistrado, como nos carga. No, no es así. Entonces, como conozco a los personajes, es que trato de entender por qué vio eso desde esa manera. Y con Martín me pasa esto. Cuando yo no voy con un dictamen fiscal, me queda taladrando el tema, ¿no? Y la otra parte, bueno, ahí hicimos remitir en cuestiones de competencia, remitimos un montón, y sobre todo el tema de violencia de género, que construimos un argumento que es circular, y lo mismo pasa con cuestiones de prematura, el delito más grave. Fuimos construyendo, porque es un largo camino a llegar hoy a la claridad de las cuestiones de competencia, pero fue muy difícil. Lo que hace que este libro sea una herramienta de consulta genuina es que los dictámenes que aquí se reúnen no son documentos cerrados, son razonamientos desarrollados. Lo que decía Karina recién, uno aprende leyendo los dictámenes porque va haciendo docencia, que es algo que nos olvidamos. Con los dictámenes y los fallos hay que hacer docencia judicial, con una exposición de la posición adoptada y con las consecuencias que produce ese dictamen. Un operador judicial que necesita orientarse en alguno de esos temas puede leer y va a encontrar ahí la enseñanza, seguir la cadena argumental, y además también ayuda a formarse un criterio respecto de un punto. Yo quiero terminar con unas palabras más personales. Martín y yo compartimos muchos años, pero lo más importante es que compartimos miles de expedientes. Hemos estado la mayoría de las veces de acuerdo, como les decía recién. Y si no, estamos construyendo el disenso. No es y estamos en desacuerdo, estamos construyendo el disenso. Y esto no es fácil de encontrar en el Poder Judicial. No creo que la construcción que es mucho más difícil, la construcción del disenso, esto es muy difícil. Este libro es el resultado de una forma de trabajar, con seriedad, con convicción, sobre todo el paradigma, la voluntad de construir políticas judiciales que traspasen los expedientes judiciales. Esta es la mirada que enriquece y hace diferente esta obra. Y por supuesto, como mis amigas, quiero destacar el laburo que hace la editorial Pujaires desde hace años, el sí constante de Ale para lo que sea. Nosotros desde el Centro de Formación la torturamos, y ahora desde la JUFEJU la torturamos, porque también estamos publicando con la JUFEJU y con su ayuda. Y por supuesto, el Consejo de la Magistratura, con Karina y con Geno. Esto que ustedes ven acá no es casualidad, esto es un equipo que tiene un ideal, un objetivo, y que comparte valores. Valores porque queremos un poder judicial distinto, un poder judicial que nos diferencie, seguir siendo diferentes. Ayer tuve la oportunidad de hablar con un gran referente y amigo. Me dijo, yo lo único que quiero al irme de acá es dejar un legado. Y el legado que quiero dejar es que la ciudad tiene una justicia diferente, una justicia que vale la pena transitar, no porque vas a salir peor. El ciudadano que tiene un problema dice, tengo que ir a la justicia, y sabe que le va a ir mal. Y si yo sé que en la ciudad es distinto, porque uno va en busca de una respuesta, y esa respuesta va a venir, y va a venir en tiempo oportuno. Yo celebro compartir esta mesa con Karina, con Genoveva, con Ale, porque su presencia expresa esa política institucional de construcción y de circulación del conocimiento jurídico. Yo felicito muchísimo a Martín, al señor fiscal general, a Iván Colé, a Adriana de la Justina y a Martín García Berro, y en general a toda la oficina letrada. Para mí no son seres anónimos, yo valoro muchísimo el laburo que hacen en la construcción de los dictámenes, y estoy orgullosa y los felicito. Y esta es una buena ocasión para que un trabajo nacido del quehacer diario, pasito a pasito, en cada uno de los expedientes, dialogue con una comunidad más amplia. Así que orgullosa de ser parte. Gracias.